¿Cómo vivir en santidad según Levítico 25? ¿De qué manera puede ayudarnos a vivir en santidad las leyes dadas por Dios sobre el uso y posesión de la tierra y la redención de los esclavos? Perlas del libro de Levítico. Bendito Padre que estás en los cielos, nos dirigimos, Señor, a ti para pedirte, para rogarte que nos guíes a lo largo del estudio del capítulo 25 del libro de Levítico. Ayúdanos a entender, Señor, de qué manera, Señor, te propusiste que tu pueblo vive en santidad de acuerdo a estas leyes. Danos entendimiento, danos tu luz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Estamos ingresando al último capítulo del libro de Levítico que nos habla acerca de cómo vivir en santidad. Desde el capítulo 17 hasta este capítulo 25 se nos enseña acerca de cómo vivir en santidad. Los primeros 16 capítulos nos hablaron acerca de cómo vivir en santidad por medio de las ofrendas, cómo presentarnos ante Dios. Hasta aquí, ¿ha encontrado usted algo imposible de cumplir? Desde el capítulo 17 en adelante, cada una de las disposiciones de Dios que buscan que vivamos en santidad, ¿algo es imposible de cumplir? Si usted se va dando cuenta, Dios no nos pide nada imposible. Por el contrario, nos va mostrando de qué manera debemos vivir para tener vida en abundancia. Continuemos motivando a las personas, animando a las personas, invitándoles a estudiar la palabra de Dios capítulo a capítulo, versículo a versículo. Necesitamos entender el Evangelio completo. Necesitamos rescatar las verdades dadas por Dios en su palabra, pero que por diversas razones hoy en día se han puesto en el olvido. Eso no quiere decir que ya no sirvan. En el capítulo anterior, en el 24, se habló acerca de el día de reposo. No fue en el 24, en el 23, cuando hablamos de las fiestas solemnes. Antes de hablar de las fiestas solemnes, Dios trata el tema del sábado semanal. De forma similar, en este capítulo 25, antes de ingresar al tema del jubileo, Dios introduce el tema del descanso sabático de la tierra. Las leyes sobre el jubileo fueron dadas para mantener un sistema social con sentido compasivo. Si usted se da cuenta, las leyes de Dios fueron dadas de tal manera que la gente no llegue a la extrema pobreza, pero que tampoco llegue a la extrema riqueza. Que las personas no se vuelvan dueños de grandes cantidades de posesiones y que no haya gente que no tenga ninguna posesión, por más que haya caído en la pobreza. Ese es un principio que ninguna religión lo promueve, pero la palabra de Dios deja claro de qué manera Dios buscaba que su pueblo se relacionara el uno con el otro. El tema principal de Levítico 25 es la explicación del año jubileo con una introducción sobre el año sabático.
Es como si el año del jubileo fuera una extensión del año sabático. Así, el propósito del año sabático aquí es el mismo de la presentación del sábado en el capítulo 23 antes del tema de las fiestas solemnes. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, es interesante esta declaración. Esta instrucción dada a Moisés fue dada en el monte del Sinaí. Durante esos 40 días y 40 noches que Moisés estuvo allí en la presencia de Dios. En el monte del Sinaí. ¿Y de qué trata estas leyes? Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os lo doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Esta ley tenía un cumplimiento a futuro. 40 años después debía empezar a ponerse en práctica. 40 años después. ¿Y qué dice? Cuando hayan entrado ustedes en la tierra que yo les doy. Esta es una perla que nosotros debiéramos tenerlo en claro y más adelante lo va a decir más claramente. La tierra es de Dios. Dios entregó esa tierra a su pueblo. El pueblo es un mayordomo, no es el dueño. Dios le ha dado facultades para poder vender, comprar, pero no es el dueño. Entre ellos pueden comprar, vender, pero Dios es el dueño. Y en el libro de Salmos, este principio es generalizado a todo el planeta. Ya no solo a la tierra de Canaán, sino a todo el planeta. ¿Qué dice el Señor? Mía es la tierra. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño. Tú y yo podemos tener quizás una casa, pero solo somos mayordomos. Esa perla hay que tenerlo en claro. Una primera disposición de quien quiere vivir en santidad es el de reconocer que Dios es el dueño de la tierra. Nosotros somos solo mayordomos. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. La tierra debía descansar el 7º año. La tierra no debía ser sembrada el 7º año, debía descansar. ¿Qué es vivir en santidad en este caso? Creer en la palabra de Dios y vivir por fe. Por fe. Un año sin que la tierra trabaje. Es como que un año no vas a trabajar tú, porque la gran mayoría vivía de sus tierras. Un año sin trabajo. Y la gran pregunta es: ¿y ahora qué comemos? Dios anuncia el descanso sabático para la tierra. Debía cesar todo trabajo con la tierra y ésta debía descansar. Lo que crecía de por sí podía ser usado por cualquiera, rico o pobre, o aún por el extranjero. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Lo que producía la tierra ese 7º año, cualquiera podía tomarlo. No le pertenecía al dueño de esa tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti,
a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Dios les estaba asegurando que ellos tendrían su pan asegurados. Debían creer en la palabra de Dios. Debían creer y aceptar y poner en práctica. Y Dios no les está diciendo, bueno, ustedes van a pasar apuros, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti y a todos, siervo, sierva, criado, extranjero, todos los que moraban en esa casa, su pan estaba asegurado. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Pero ¿qué surge? Dice, ¿no? Aquí nosotros nos vamos encontrando frente a una prueba de fe. Un año sin trabajar. Hay personas que en el presente no descansan el sábado semanal porque dicen, si no trabajo el sábado, ¿de qué como? Porque yo gano cada día para comer. El descanso sabático de la tierra es una gran lección para cada uno de nosotros. ¿Qué es vivir por fe? ¿Qué es vivir en santidad? ¿Qué es vivir creyendo en la palabra de Dios? Si entendemos nosotros esa provisión de Dios que se disponía a dar a su pueblo, miren cuán beneficioso era esa ley. Al descansar la tierra todo un año, recuperaba sus nutrientes para que el siguiente año la tierra vuelva a producir mucho mejor. Hoy en día se tiene que recurrir a un sinnúmero de fertilizantes para que la tierra produzca porque la tierra no descansa. Los que promueven, ¿no es cierto?, supuestamente la conservación de la tierra, hablan de 1 hora en el año de un apagón para que no se consuma nada. ¿Qué se puede hacer con 1 hora? Eso es simplemente para decir que están haciendo algo. Pero Dios estableció un año, que la tierra descanse un año, que la tierra descanse un día a la semana. ¿Se dan cuenta? Los planes de Dios para preservar la naturaleza, los que se precian de ser ecologistas, los que se precian de estar interesados por el planeta, debieran revisar esta parte del libro del Levítico. Dios tenía planes de cómo debía funcionar todo, cómo debía preservarse la tierra. Del capítulo o del versículo 8 en adelante, entramos nosotros a la parte del jubileo. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. 7 semanas. 7 por 7, 49. 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Se imaginan ustedes este acontecimiento? El día de expiación era el día del perdón. El día de expiación era el día en el cual el pueblo quedaba libre de todos sus pecados. El campamento era liberado. Pero cada 50 años sonaba la trompeta anunciando que era el año del jubileo, el año de la libertad. Ese sonido de trompeta debía ser esperado por mucha gente. Y con seguridad que también había algunos que no quisieran que suene, sobre todo los que habían comprado propiedades. Pero en el año del jubileo nadie perdía. No era
injusto el año del jubileo. No se afectaba al que compraba propiedades. Y vamos a ver por qué a lo largo de los versículos que vienen. ¿Cómo vivir en santidad? Veamos ahora qué disposiciones daba Dios acerca del año del jubileo, el año de la libertad, el año en el cual todos los esclavos recuperaban su libertad, el año en el cual todas las propiedades volvían a sus dueños, a excepción de algunos. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. La esclavitud no era perpetua, como después la humanidad lo convirtió. A los 50 años eran libres. Pero alguien puede decir, pero 50 años, demasiado tiempo. Pero saben, en el libro de Éxodo, si ustedes recuerdan, Éxodo, veamos exactamente, en el capítulo 22 se habla acerca de las leyes humanitarias, en la cual también, y en el 21 sobre todo, exactamente en el 21, se habla de que después de 6 años, el séptimo año, el esclavo podía recuperar su libertad. 6 años de trabajo, el séptimo podía volver a ser libre. Capítulo 21 de Éxodo. Pero algunos no querían. Pero en el año del jubileo, todos recuperaban su libertad. Era el año para pregonar la libertad. Era el año en el cual las personas que habían vendido sus propiedades las recuperaban. ¿Se dan cuenta? Dios había dispuesto las cosas de tal manera que nadie se volviera pobre en extremo, ni nadie se enriqueciera en extremo. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. El año 50. Algunos consideran, y si el séptimo año, que era el año sabático en el cual no se sembraba, y el año 50 caía el siguiente año, eran 2 años que la tierra no se iba a sembrar. Algunos dicen, bueno, no era un solo año. Otros dicen, no, era 2 años. Si nos ceñimos a lo que dice la palabra de Dios, ¿qué dice? El año sabático era cada 7 años. Y el jubileo era en el año 50. 50 años. Que podía haber esos 2 años en los cuales la tierra podía descansar, con seguridad que sí. 2 años. Pero ¿qué dice ahora la palabra de Dios en cuanto a la provisión que hacía Dios? ¿Qué dice? Ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Era el año en el cual cada uno volvía a su posesión. El año de recuperar lo que habías perdido, lo que habías vendido. Y ahora se empieza a dar las disposiciones. Cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. ¿Cómo vivir en santidad? Sin engañar. ¿Cómo vivir en santidad?
creyendo en la palabra de Dios. Creyendo. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Si usted quería vender su propiedad, el valor de la propiedad dependía de cuántos años faltaba para el año del jubileo. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentará el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuirá el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Nadie debía engañar a nadie. ¿Qué es vivir en santidad? Vivir sin engañar al prójimo, sin aprovecharte a veces del desconocimiento o de la ignorancia en ciertos temas de tu prójimo. Hay gente que lamentablemente se aprovecha de la ignorancia de la gente. Entonces, ¿qué está diciendo? El valor de la propiedad que tú vas a vender depende de cuántos años falta para el jubileo. Si faltaban muchos años, el valor subía. Si faltaban pocos años, el valor disminuía. Quien lo compraba sabiendo que en el año del jubileo debía restituir esa propiedad. A nadie se le estaba mintiendo. No se estaba perjudicando a nadie. El valor dependía de cuántas veces ese terreno iba a producir. En pocas palabras, cuántas cosechas tendría esa persona para recuperar y ganar en algo, porque todo el mundo cuando invierte lo hace para ganar. Y, cumplido el jubileo, devolvía la propiedad. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Esa última frase, esa perla, vas a habitar seguro en la medida que ejecutes, que pongas en práctica, poner en obra sus estatutos y sus ordenanzas. Los tiempos en que vivimos se habla de una inseguridad realmente desesperante. Nadie se siente seguro. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Guarda mis estatutos, guarda mis ordenanzas, ponlos por obra y habitarás en la tierra seguro. Si quiere anotar esa perla, anótelo. Anótelo. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. ¡Qué preciosa perla! Si ejecutas sus estatutos, si guardas sus ordenanzas, si los pones por obra, la tierra va a dar su fruto. Vas a comer hasta saciarte y vas a habitar seguro. ¿Qué es vivir en santidad? Ejecutar sus estatutos, guardar sus ordenanzas, poner por obra cada una de sus leyes. Eso es vivir en santidad y eso es vivir seguro. Eso es también tener hasta para alimentarse hasta la saciedad. Y si dijereis, presten atención a este versículo 20. Si surge la duda, si mi tierra no va a ser sembrado, ¿qué voy a comer? ¿Qué dice Dios? Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí que no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año. ¿Recuerdan ustedes el maná? El sexto día se recogía doble porque el séptimo día no caía maná.
Y lo que se recogía el sexto día doble, el séptimo día no se malograba, no se echaba a perder. ¿Y qué está diciendo ahora Dios? El sexto año ella hará que haya fruto por 3 años. No solo para el siguiente año, sino también para el posterior año. Esa era la promesa de Dios. El sexto año vas a cosechar para 3 años. ¿Cómo aplicar esta promesa de Dios en nuestra experiencia personal? Hay que ejecutar sus ordenanzas, hay que poner en obra sus mandamientos. ¿Qué tan difícil es ejecutar esto que nos está pidiendo? ¿Qué tan difícil es? ¿Se dan cuenta que Dios no nos está pidiendo nada imposible? Y Él está dando su palabra, está asegurando, si tú respetas el año sabático de la tierra, tu tierra, el sexto año te va a producir el triple. Todo está seguro. Durante todo un año, o posiblemente 2, si es que el jubileo caía al año siguiente, la tierra podía estar sin cultivar. Pero Dios había hecho la previsión. El sexto año vas a tener para comer por 3 años. ¿Podemos creer en esa palabra? Insisto, hoy en día hay mucha gente que no acepta el mensaje porque dicen, si voy a dejar de trabajar un día, ¿cómo voy a vivir? Imagínense, podía caer 2 años, el año sabático y el año del jubileo, y no sembrarse 2 años. Pero ¿cuál era la promesa de Dios? Tu tierra te va a producir para que comas. ¿De qué manera Dios bendice hoy en día? Si usted es comerciante, si usted es un empresario, si usted es un empleado, ¿de qué manera el Señor te va a dar el doble o el triple? Quizás tú ya lo experimentaste en tu vida. Quizás tú ya lo viviste. Y si no lo has experimentado aún, ponte en las manos de Dios. Guardar el sábado es un asunto de fe. Hacer descansar la tierra en el año sabático era un asunto de fe. Hacer descansar la tierra en el año del jubileo, devolver las propiedades en el año del jubileo, dejar en libertad a los esclavos en el año del jubileo, un asunto de fe. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo. Hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. ¿Por qué del añejo? Porque era para 3 años. El octavo sembrado. No había todavía nada para comer mientras produzca todo. Pero la tierra había dado para 3 años. Para comer el séptimo, el octavo y hasta el noveno año. Para 3 años. Hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Dios ha hecho la provisión para que ninguno de sus hijos no tenga nada que comer. Pero esta es una relación de fe. Una relación única de fe. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Esta es la perla del cual les hablé al principio. Aunque Dios le había dado la tierra a su pueblo, Dios seguía siendo el dueño. Él seguía manteniendo el título de propiedad. Los israelitas no eran dueños, eran mayordomos. Lo mismo dice el Salmo 24:1. Dios es el dueño de todo. Hoy en día hay gente que se ha enriquecido al extremo. Tienen propiedades por todo lado, casas y casas, mientras que otros no tienen nada. ¿Por qué se ha llegado a ese punto? Porque se perdió en el camino lo que Dios dispuso.
Y muchos comentaristas dicen que ni en Israel se puso en práctica estas leyes. Al no poner en práctica las leyes de Dios, lo que hacemos es perder. Perdemos demasiado. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. La venta no era perpetuidad. Dios así lo había establecido. El año de reposo sabático y el año del jubileo eran instituciones únicas en su género y no tienen paralelo en ninguna otra religión. ¿Qué otra religión sino la de Jehová se atrevería a mandar a sus seguidores a abstenerse de trabajar un año de cada 7 años y prometerles la bendición y la protección de Dios a fin de que en el 6º año la tierra diese suficiente para 2 años? Si Dios no les hubiese dado una bendición tan notable, ¿no se hubiera visto perjudicada su religión? Si Dios no proveía lo necesario, después de una experiencia tal, el pueblo nunca más habría adorado a Jehová. Pero cuando Dios da su promesa, Él lo cumple. Al terminar el día de expiación, se tocaban las trompetas y se proclamaba la libertad. Ese debe haber sido el momento más feliz para la gran mayoría del pueblo. 25. Presten atención a este versículo 25. Recuerden el 24 que dice, rescate. La tierra debía volver. Pero ¿qué sucedía si la persona no podía recuperar su tierra? ¿Qué sucedía? Miren, no se necesitaba esperar el jubileo. Dios hizo otras provisiones en relación a rescatar la propiedad. Y esto lo vemos ejemplificado en la historia de Ruth, en el libro de Ruth, cuando Noemí y su esposo y sus hijos, producto del hambre que hubo allí en Belén, se fueron a Moab. Y tal parece que habían vendido sus propiedades. Tal parece que ya no pensaban volver. Pero ¿qué sucede? Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Esta legislación favorecía al pobre y lo animaba a trabajar para recuperar su propiedad. Dios procuraba, recuerden, impedir que algunos llegasen a ser muy ricos y los otros muy pobres. ¿Cuál es la perla aquí? El pariente cercano tenía la obligación moral de rescatar la propiedad para ese pariente que había caído en la pobreza. ¿Cómo vivir en santidad? Preocupándonos, tomando como nuestro el problema de los parientes cercanos. ¿Es imposible hacer esto? Es imposible. Se aplica el tema del pariente cercano a Jesús, que lo dejó todo para morir en nuestro lugar, pagar nuestra deuda y rescatarnos de la condenación de la muerte. Pero también esta ley primeramente fue dada para que el pariente cercano se interesara por su pariente que había caído en pobreza y como consecuencia había vendido sus terrenos. Él debería ir a rescatarlo. ¿De qué manera nosotros ayudamos, apoyamos a los parientes cercanos que están en pobreza, que están en apuros económicos, que no tienen un pan para comer? No nos desentendamos. ¿Cuánta gente anda mendigando? Personas ancianas mendigando. ¿No tienen ellos un pariente cercano? Sería triste que esa escena se dé dentro del pueblo de Dios, personas que están esperando el retorno de Jesús, pero no se hacen cargo de su pariente cercano.
Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. El rescate. El rescate siempre se da en función a leyes ya establecidas. ¿Y qué dice aquí? Contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Dios estableció que se podía rescatar las propiedades, salvo excepciones. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. ¿Se dan cuenta? Alguno puede caer en apuros y en poco tiempo recuperarse, no esperar todavía el año 50. Pero si no podían, su esperanza era el año del jubileo. Pero si podía recuperar su propiedad o podía intervenir el pariente cercano. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada, aquí hay una excepción. Tendrá facultad de redimirla el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poder redimirse. En este caso la situación era enteramente diferente y se aplicaba una regla distinta. De haberse seguido las disposiciones normales en cuanto al rescate de propiedades, el que había comprado una casa en la ciudad podía ser desalojado en cualquier momento, pero tales propiedades podían rescatarse solo durante el primer año después de haber sido vendidas. Si no había rescate, lo perdía. Si no fuera rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes y no saldrá en el jubileo. Las cosas claras. Si la persona decidía vender su casa en la ciudad, en el campo, esa volvía a su dueño en el jubileo. De la ciudad no, y tenía 1 solo año para recuperarlo. Buena o mala. Aquí, esta ley uno lo puede ver de más de una manera. Yo lo puedo ver como: estás apercibido, no vendas tu casa, porque lo puedes perder definitivamente. Hay personas que están acostumbrados a vender todo. Van vendiendo todo. Hay cosas que se debieran vender y hay cosas que no se debieran vender por ninguna razón. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero las casas de la ciudad 1 año tenían para rescatarse. En el mejor de los casos, no vendas. Insisto, hay cosas que se pueden vender y hay cosas que nunca se debieran vender por más que estemos en extrema necesidad. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión, y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Aquí había una ley excepcional. Esas casas no se podían retener perpetuamente como en el caso de las demás personas. Mas la tierra del ejido de sus ciudades, o sea, del pastoreo, no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Miren, aquí hay una disposición. La parte del pastoreo, los ejidos, esa parte no se vendía por ninguna razón. No se vendía. Así de claro lo había dispuesto el Señor. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti,
Tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. ¿Cómo nos relacionamos con el pariente necesitado, con el pariente pobre, con el pariente que no puede cubrir sus necesidades, por el pariente que no puede trabajar por alguna enfermedad? ¿Cómo nos relacionamos? Tomarás de él, no tomarás de él usura ni ganancia. No estaba permitido tomar usura ni ganancia de aquel que pedía para sobrevivir. Es muy distinto que alguien te pida para hacer un negocio, para arreglar una casa. Es muy distinto. He aquí la ley, velando por aquel que no puede cubrir sus necesidades, y el pariente estaba llamado a velar por él. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Prohibido aprovecharse de la necesidad del pariente. Prohibido. Eso estaba dicho así, rotundamente no. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Miren, esta es una verdadera ley humanitaria. Esta es una verdadera ley en beneficio de aquel que no podía cubrir sus necesidades. Si se vendía él, normalmente era tratado como esclavo, pero ¿qué dice la palabra? No le hará servir como esclavo. Estaría a su servicio como criado, como extranjero, hasta el año del jubileo. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y la posesión de sus padres se restituirá. El año del jubileo era como el volver a empezar. Las personas libres, recuperación de las propiedades. Qué gran esperanza, un nuevo inicio, una nueva oportunidad. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Rotunda prohibición de esclavizar al hermano hebreo. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. No podían maltratarlos, no podían tratarlos como esclavo. Así tu esclavo como tu esclava que tú vieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Los extranjeros podían ser esclavos, pero no uno que formaba parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Recuerden Éxodo capítulo 19. Dios había llamado a su pueblo a vivir en santidad, a ser un reino de sacerdotes. Eran un linaje escogido y no podían ser convertidos en esclavos. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y las familias de ellos, nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Podían tener esclavos, pero que no eran hebreos. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros. A ellos no les favorecía el jubileo. Como posesión hereditaria para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. ¿Cómo nos tratamos hoy en día con los hermanos de esperanza, con los hermanos de la fe? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero,
después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Se vendió al extranjero que prosperó económicamente. Había una obligación moral del pariente cercano de rescatar a ese pariente. Así Dios dispuso las leyes humanitarias para evitar que la gente sea esclavizada, que su pueblo sea esclavizado. Dios estaba velando porque ninguno de los suyos sea esclavo. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Pero alguien debía rescatarlo porque un hijo de Dios no podía ser esclavo. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Todo establecido de cómo proceder al rescate. Y si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Recuerden, aún los esclavos se vendían según cuántos años faltaba para el jubileo, así como las tierras. Y el rescate era también en función a cuánto se había pagado por él. Como con el tomado a salario anualmente, hará con él. No se enseñoreará con él con rigor delante de tus ojos. El hijo de Dios, la hija de Dios no podía ser esclavizada, no podía ser maltratado. Y si no se rescatara en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Si ningún pariente cercano quería rescatarlo. Miren, y ahí ya estamos en un problema. El pariente cercano tenía una obligación moral de rescatar a su pariente. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Es su pueblo, es su tierra, Él es el dueño, Él es el Señor. ¿Cómo vivir en santidad según Levítico 25? ¿Es difícil? ¿Es imposible? Para empezar necesitamos relacionarnos con Dios por medio de la fe, creer en su palabra. El año sabático para la tierra, el año del jubileo para la tierra y para los esclavos, era un desafío a la fe de las personas. Lamentablemente Israel no puso en práctica por mucho tiempo esto y sufrió las consecuencias. ¿De qué manera vamos a aplicar nosotros estas perlas a nuestra experiencia personal? Te toca a ti decidir. Que Dios te bendiga. Amén.